Estamos de regreso. Les recuerdo que pueden seguirnos también a través de las redes sociales. Tenemos nuestra página en Facebook, Dossier PAT, y también su participación, siempre importantísima, en Reporte Ciudadano a través de la línea WhatsApp 622 46 333. Transgénero, travestis. Vamos a conocer a continuación una posición respecto de esto. Andrea, precisamente, es una joven transexual de provincia que quiere afrontar su nueva identidad ante su familia. Las historias de vida son infinitas, pero tienen un denominador común: la familia. Nosotros a veces entramos en un dilema cuando dicen, no, casa trans, mujeres trans, y nosotras somos, cuando hacemos una autocrítica, entre varias veces lo hemos hecho, y nos sentimos un poco como que cerramos mucho las puertas cuando decimos casta trans de mujeres trans. Pero ¿cuál es la pregunta más grande que nos hacemos siempre? Pero nosotros no nacimos trans. Nosotros no teníamos los cambios físicos que teníamos hace 10 años, hace 20 años. Por eso nosotros decimos, esto no tiene que ser un lugar que se denomine Casa Trans para mujeres trans, sino un centro comunitario diverso que en el camino fuimos sufriendo, ¿no? En el caso de Andrea Vaca, tras varios intentos, está dispuesta a volver a su pueblo y reencontrarse con su familia, con su nueva identidad, después de muchos años. La gente es machista, por eso es que la mayoría de las trans o de los chicos que quieren salir del closet se vienen a la capital o a Santa Cruz, migran a varias partes de Bolivia a sacar lo que son ellos. Estoy yendo nuevamente a Magdalena y bueno, así como ya me estoy yendo más preparada e incluso, digamos, me siento feliz por ver a mi familia. Y creo yo que va a ser un poco diferente, digamos. Estoy preparada igual a lo que me pueda decir mis padres, mi padre más que todo. Estoy con esa seguridad, digamos, de que va a ser muy diferente a los otros años. La experiencia de otras compañeras y de ella misma confirma que es posible la convivencia. Tengo sobrinos, tengo primos, o sea, menores, ¿no ves? Y me dicen, tía, el hecho de que yo sea una chica trans no quiere decir que yo les vaya, digamos, a enseñar lo que yo soy a ellos, ¿no ves? Que nosotros, digamos, no hacemos nada mal a nadie. Simplemente, digamos, la persona que nace se le nota desde un principio. Ser una chica trans no es malo, sino que es nomás una forma de vivir tranquila y como toda persona, ¿no? Son testimonios que hay que tomarlos en cuenta. La familia es el punto más complicado para estas personas que quieren asumir ya otra identidad. Sí, la evidencia nos dice que la mayoría de las compañeras trans, de las mujeres trans, han tenido un conflicto muy grande con las familias. Han sido expulsadas de sus hogares, muchas no ven a su familia, a sus padres, a sus hermanos muchísimos años. Han sido expulsadas de sus colegios, pierden el círculo social mucho más cercano y es siempre un conflicto, ¿no? Porque de repente, no sé, quienes tienen hijos alguna vez han soñado con que sus hijos sean futbolistas y de repente empieza a usar carteras a los 12, 13 años. Es un shock para la familia y es un conflicto permanente, ¿no? Y creo que es un conflicto que profundiza ese sentimiento de aislamiento, de soledad, que sufren estas personas. Por eso también una de las cosas que hacen las mujeres trans en Bolivia y creo que en el mundo también es reunirse entre ellas. Entonces esas casas trans ahora se denominan casas trans, pero han existido desde hace muchos años, porque se encuentran estas mujeres trans que fueron expulsadas de sus comunidades, en el caso de las comunidades indígenas, expulsadas de sus casas, correteadas, y encuentran en una especie de asociación de una familia que se forma la manera de cuidarse, de ayudarse, de protegerse, de buscar esa forma de vida también, ¿no? que creo que a la que todos tenemos derecho. Vamos a conocer a continuación la historia de Leandro. Es el primer hombre transexual que se encuentra allá en la casa
trans del Beni. Lo transexual está familiarizado más con las mujeres que asumen este género pese a haber nacido con otro sexo. Sin embargo, también existen los hombres transexuales, como es el caso de Leandro. Llegué a la Casa Trans a través de un contacto de la Casa Trans de Cochabamba. Vine a buscar parte de mi familia. Mis padres fallecieron hace 15 años, ambos eran médicos. Y bueno, vine a ver por parte del lado de mi madre qué familiares yo tenía. Entonces, bueno, a veces uno se topa con lo que es la discriminación y la no aceptación. Claro. Entonces, bueno, dije, ok, no me aceptan, no tengo ningún problema. Las personas que realmente me interesaban que me acepten ya no están en este mundo. No pido permiso a nadie para hacer lo que soy feliz como soy. Tengo mi pareja que está en Irlanda, actualmente estamos ya 2 años, y bueno, estoy esperando su retorno de ella. Pero es raro en caso de ver un chico trans. Generalmente nos comparan con las lesbianas masculinas y somos totalmente cosas diferentes, muy diferentes. Y espero acá poder encontrar más personas igual que yo, porque ahorita un poquito medio solitario, pero es bueno y acompañado de semejante bella dama. En relación a lo que se trata sobre la educación, yo aparte de ser catador de vinos, actualmente estoy siendo apoyo escolar y doy niños desde 4 años hasta los 11 años. Y en este momento trabajo con 3 niños, en los cuales al principio me miraban un poco raro, así me decían medio ¿qué eres? Pero ya cuando ya les hago mi presentación y todo eso, ya se empiezan a adecuar a mi forma, yo a ellos, y los padres igual están contentos y hasta el momento, gracias a Dios, no he sufrido ningún tipo de discriminación y lo importante es de que los niños aprenden. Incluso tengo uno de ellos que es de 9 años y él me pregunta y me dice, ¿qué es un trans? ¿Y tú por qué te llamabas antes esto y por qué te llamas ahora esto? Y me pregunta y yo le voy explicando poco a poco y él me dice, ¿yo puedo ser trans? No, depende de ti, tú vas a ver, tú seguí tu camino y vas a ver más adelante. Ah, ya, me dice, está bien. Y, o sea, son cosas, ¿no? que la gente ahora poco a poco se está empezando, creo que, a adecuar un poquito, ¿no? Edson, ¿es más frecuente ver hombres o mujeres transexuales? Creo que es más frecuente las mujeres transexuales, ¿no? Alguna vez leí algún estudio de que hay muchos hombres transexuales que permanecen con su identidad, digamos, primigenia durante mucho más tiempo que las mujeres por algunas cuestiones, ¿no? Las mujeres trans suelen salir de ese closet en el que viven, ¿no? Y es muy interesante porque en los últimos años cada vez personas un poco más mayores están saliendo como mujeres trans, ¿no? Hombres que están casados, que tienen hijos y que de repente un día dicen, miren, saben que en realidad yo tengo una identidad de género femenina, amo a mi familia, amo a mis hijos, pero yo en el fondo soy una mujer, ¿no? Tengo esa pulsión, porque no hay cómo describirlo de otra manera, ¿no? Es una pulsión que siente la persona de que el sexo que tiene no le corresponde, ¿no? Que el género es otro. Entonces, por eso son más visibles las mujeres trans y quizá porque han estado apremiadas tanto por esta sociedad conservadora, machista, es que usted a veces ve que son muy, ¿no?, exageradas, que son muy coloridas, ¿no? Precisamente porque tienen esa familiaridad, esa necesidad de expresarse, ¿no? En un espacio en el que quizá las libertades son pocas, pero así se hace el camino de muchas de ellas. Edson, muchísimas gracias por estar en Dossier, gracias por darnos mayores luces en esto que tiene que ser asumido de una vez por todas en la sociedad. Muchísimas gracias, gracias a la producción del canal también por tocar este tema que creo que es importantísimo, que creo que hay que seguir reflexionando, debatiendo en los medios, en las casas, en los colegios, para entenderlo, ¿no? No ganamos nada ocultándolo, renegando, odiando. Creo que hay que reflexionar y seguir avanzando como sociedad. Gracias, Edson, muy amable. Bueno, vamos a ir ahora a lo que corresponde al panorama internacional. Adrián Montero está con nosotros. Gracias, Mario. En el apartado internacional vamos a ver el golpe de Estado en Níger. Y no solo eso, sino también el cierre de sus fronteras y la revocatoria de su constitución del 2010.
En este video se ve al ejército de Níger anunciando que derrocó al presidente legítimo del país, Mohamed Bazoum, después de la degradación continua de la situación de seguridad y la mala gestión económica y social, y también decretaron el cierre de las fronteras. En 3 comunicados leídos en la televisión nigerina, los representantes de los golpistas organizados en una plataforma autodenominada Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria reafirman su respeto a todos los compromisos firmados por Níger. Los militares indican en los comunicados que todas las instituciones de la Séptima República están suspendidas y que las fuerzas de defensa de seguridad manejan la situación. Níger es uno de los países más pobres del mundo, sufre de la violencia yihadista y además los efectos del cambio climático y la crisis alimentaria que afecta a millones de personas. Después de este golpe de Estado, ¿no?, y de revocar al presidente legítimo, procedieron a revocar la Constitución del 2010. La Junta Militar Golpista Nigerina suspendió este viernes la Constitución de 2010 y disolvió todas sus instituciones, al tiempo que anunció que ejerce el conjunto de los poderes legislativos y ejecutivos en espera de la vuelta al orden constitucional normal. El coronel Amadou Abdramane leyó este viernes una orden que contiene 5 artículos. El primero suspende la Constitución del 25 de noviembre de 2010 y disuelve las instituciones que emanan de ella. El segundo artículo crea el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, cuya composición y funcionamiento lo determinará por decreto el presidente del Consejo, el general de brigada Abdurrahmane Tiani. El tercer artículo dice que en espera de la vuelta al orden constitucional normal, el Consejo ejerce el conjunto de los poderes legislativos y ejecutivos. El cuarto artículo de la orden, firmada por el propio Tiani, establece que el presidente del Consejo es el jefe de Estado y representa al Estado de Níger en las relaciones internacionales. El quinto y último artículo dispone que la ordenanza se publicará en el Boletín Oficial Nigerino en procedimiento de urgencia. El general Abdurrahmane Tiani compareció este viernes por primera vez desde el golpe, llevado a cabo el miércoles, y afirmó que los sublevados decidieron intervenir ante la incoherencia y la ineficacia de la gestión del presidente depuesto, Mohamed Bazoum, en materia de seguridad. Y para entender bien este tema, tenemos hoy con nosotros al analista Daniel Flores. Daniel, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Dossier. ¿Cómo podemos entender en un contexto de guerra casi general en todo el mundo? Estamos viendo lo de Ucrania. ¿Cómo podemos entender esto ahora en África? Bueno, está claro que la situación en Níger ha llamado mucho la atención a escala global, principalmente por la advertencia que ha hecho la Comunidad de Estados Africanos Occidentales, la CEDEAO, que ha amenazado con una intervención militar hacia Níger, encabezada por países como Nigeria, como Costa de Marfil, como Senegal, para estabilizar la situación y evitar lo que había ocurrido anteriormente en Burkina Faso o Malí. Frente a esto, precisamente estos dos estados, Burkina Faso y Malí, han adoptado una postura de apoyo a la nueva junta militar constituida en Níger y a partir de eso se prevé una situación de escalamiento de tensiones. La CEDEAO ha dado el plazo hasta este domingo para que la junta militar de Níger reponga al presidente legítimo, que en este caso sería el señor Bazoum, y a partir de eso se espera un incremento de las tensiones, una posible intervención militar, tomando en cuenta lo que significa Níger en África Occidental, ¿no? Níger principalmente se caracteriza por exportar uranio a Francia, a los países europeos, también oro, y también lo que significa Nigeria y los intereses que tiene principalmente en relación al grupo Wagner, que tiene presencia en el centro de África, en relación a las bases militares estadounidenses que están ubicadas también en Níger. La única base de drones que tiene Estados Unidos en la región, en África Occidental, es precisamente la que tiene en Niamey, que es precisamente una base para combatir al terrorismo yihadista. Eso está en peligro, están en peligro las exportaciones de uranio, que representan 1/3 de las importaciones de Francia de uranio en todo el mundo, que es una gran, digamos, apuesta por desestabilizar la cadena de suministro de Francia a nivel energético, y a partir de eso se ha armado esta correlación de fuerzas muy interesante, en donde tienes a los países, a los estados de
de la CEDEAO disputando, tratando de estabilizar la región, y tienes a los países el caso de Burkina Faso, Malí, Níger, tratando de reponer una correlación de fuerzas que ha sido muy deslegitimada, ¿no? Porque se ha producido a partir de golpes de Estado. Esto es básicamente una cuestión de interés, principalmente por el grupo Wagner, que ha generado varias redes de apoyo, principalmente en temas militares, en temas de securitización, y a partir de eso se espera o se tiene previsto qué es lo que va a pasar este domingo, si en efecto hay una intervención militar o en efecto tenemos otra situación de una posible guerra proxy que puede escalar a algo muchísimo más grande. Recordemos que Níger consiguió su independencia de Francia en la década de los 70. ¿Qué papel juega Francia en todo esto, en esta situación? Para hacer el paralelismo un poquito, me gustaría hablar de la enmienda Platt, que fue, digamos, un instrumento legal que dejaron los estadounidenses cuando abandonaron Cuba para garantizar la seguridad vía estadounidenses y tutela de la isla. Más o menos lo mismo pasa con Níger. Se hizo público, de hecho, en las últimas horas, un acuerdo que tiene firmado el Estado de Níger con Francia, que se firmó en los años 70, que lo ha hecho público la nueva Junta Militar constituida, en donde se habla que Níger tiene la obligación de garantizar la seguridad de las Fuerzas Armadas de Francia en la región. En caso de no hacerlo, se podría hablar de una intervención directa, en este caso de las Fuerzas Armadas de Francia, que ya están asentadas en la región a partir de múltiples experiencias que ya han existido dentro de la misma zona, ¿no? No sería la primera vez que se interviene con una fuerza multinacional o regional en algún país de la región para terminar con un golpe de Estado. Esto viene sucediendo desde las décadas de los 70 y ahí CEDEAO ha tenido un protagonismo fundamental en esto. Al final es una cuestión de correlación de fuerzas. Está claro que la CEDEAO tiene interés en fortalecer los lazos con Occidente, con la OTAN, especialmente con Francia, con países como Italia, por una cuestión de interés energético. Y también tiene otros actores, en este caso grupos militares, que tienen mucho interés en desarrollar sus lazos con grupos como los guerrilleros Wagner, para a partir de ahí generar condiciones de gobernabilidad que les permitan controlar los recursos naturales, como es el caso del uranio, el oro, y a partir de eso evitar esto que se llama la nueva colonización de Occidente, ¿no? Incluso hasta se habla de una segunda independencia dentro del discurso o el marco ideológico soberanista que se utiliza muchas veces en esta región. Nos hablabas del grupo Wagner, ¿no? Este grupo mercenario ruso. ¿Tendría algo que ver este golpe de Estado con la guerra de Ucrania? ¿Sería un movimiento de Rusia? Bueno, de forma directa no, pero está claro que a mediano plazo sí termina afectando y sí termina definiendo los intereses del señor Putin en la región, principalmente con el tema energético. Si Níger se convierte en, la razón por la cual pueda iniciar una guerra proxy en esa región, está claro que muchas de las cosas que están en riesgo afectan directamente a la OTAN, sobre todo a Francia. Entonces, de repente se ha, instaurado la idea, principalmente del gobierno de Nigeria, que el golpe de Estado en Níger ha sido auspiciado y ha sido, coordinado con el grupo guerrillero Wagner, con la idea de poder generar una ampliación territorial regional. El grupo Wagner tiene antecedentes de trabajar en la región desde el año 2010, fundamentalmente en Chad y Centroáfrica, y a partir de eso, al final esto se resume, como te he mencionado anteriormente, en una cuestión de correlación de fuerza. Se trata aquí de definir en este espacio del occidente de África con qué potencia se va a trabajar principalmente, si se lo va a hacer con los países de Francia o si se va a generar una nueva correlación, un nuevo reensamble de estados que de repente tienen más afinidad con Rusia, con la idea, de multipolaridad, que quieren romper lazos con esos países que consideran colonialistas o explotadores, y a partir de eso ver la situación que es dramática a nivel humanitario de la población en esa región particular, ¿no? Hay muchos problemas con el tema alimentario, muchísimos problemas con el tema de cambio climático. Estás hablando de una región que concentra 400 millones de personas. Entonces no es menor lo que se juega en África. Está claro que tenemos que estar muy atentos a lo que tiene que pasar, sobre todo hasta este domingo. Y como bien decías, puede ser que llegue la posibilidad, ¿no?, de que Francia intervenga militarmente. Bueno, de forma directa, en caso lo que ha manifestado tanto el ministro de Defensa de Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, es que no tienen en este momento la intención de intervenir de forma directa y que van a esperar que la CEDEAO trata de estabilizar la región o ver cómo se arma esta nueva correlación de fuerzas entre estos nuevos estados. La CEDEAO aquí es muy importante, ya que este sería el principal organismo de integración a nivel regional
que representa una fuerza de apoyo a los gobiernos y que representan, al fin y al cabo, el eje de estabilidad que pueda llegar a tener la región. Entonces esto es muy importante definirlo. De repente hay que ver cómo escala esta guerra. Puede haber, de hecho ya se ha ordenado la salida de las tropas norteamericanas, se ha ordenado la salida de las tropas francesas, se ha ordenado, digamos, el fin de las exportaciones de uranio a Francia, se están empezando a evacuar todo el personal diplomático de Estados Unidos y Francia en Níger. Entonces la situación puede escalar hasta ese punto. Ese sería uno de los escenarios, el más fatalista. Otro de los escenarios sería que la nueva junta militar no tenga los apoyos suficientes y termine siendo derrocada por otra junta militar dentro de un esquema interno propio de Níger, que es habitual en los países del África. En el caso de que, pongámonos en el caso de que finalmente Francia sí que tenga que intervenir militarmente, ¿Estados Unidos podría intervenir? Es decir, como supuestamente no era el tratado, ¿no?, que tenían que proteger a las tropas francesas, ¿podría considerarse un ataque a territorio de la OTAN? Bueno, en este caso hay que considerar que lo que te he mencionado del tratado es un instrumento de derecho internacional que puede ser invocado o no por el Estado francés. Esto depende mucho del interés que pueda llegar a tener el Estado de Francia, un interés que tiene que ser estratégico, que valga la pena, digamos, un despliegue militar de mucha envergadura. No sería un ataque directo a la OTAN, básicamente porque, digamos, ahí el Estado francés podría elegir no acatar o no invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y evitar que esto escale a algo mucho más grande. Lo más seguro es que suceda eso en caso de que se inicie esta guerra proxy que te he mencionado. Es una de las situaciones. Lo más seguro es que la CEDEAO termine, en caso de que decida intervenir en efecto, termine recibiendo apoyo militar de Francia, de los países occidentales, y países como Burkina Faso, Malí o la propia Junta Militar de Níger terminen recibiendo apoyo militar del grupo Wagner, que sería el gran soporte desde Rusia, ¿no? Entonces, la idea precisamente de guerra proxy es esto, que los estados no intervienen, las potencias no intervienen de forma directa, sino que una especie de súbditos o estados súbditos terminan desarrollando estas guerras de forma subsidiaria, en donde estas potencias ponen, digamos, toda la carne del asador, por así decirlo, pero no se enfrentan directamente. Esta es la conceptualización de una guerra proxy y por eso es importante entenderla para tratar de visualizar qué es lo que puede pasar en África. En este caso, ¿no?, en el que hablábamos que Níger tiene un gran potencial en uranio, ¿cómo podría afectarnos aquí en Bolivia? Nosotros también tenemos uranio aquí. Si Francia no se le vende el uranio, ¿dónde lo va a conseguir? Puede ser que vengan aquí a Bolivia a buscarlo. Claro. Bueno, el detalle está en las cadenas de suministro. Digamos, Níger tiene cadenas de suministros desde hace varias décadas con Francia, en donde han, digamos, conseguido desde la producción hasta la exportación final, han armado todo un ensamblaje de infraestructura que permite que el consumidor o el mercado francés pueda proveerse de su uranio de Níger como insumo. En el caso de los países sudamericanos en general no es la misma situación. Digamos que recién en la última cumbre Unión Europea-CELAC se ha pensado en la idea de dar los primeros pasos a un posible ensamblaje de cadenas de suministros en el tema energético. Es algo que va a tardar obviamente sus décadas, un buen porcentaje del tiempo, fundamentalmente en el tema de desarrollo de tecnología. Los europeos les interesa invertir en América Latina porque ellos así pueden desarrollar tecnología, pero ya tienen las cadenas de suministro en África, ¿no? Entonces, no creo que sea el caso. De repente, lo que sí va a afectar directamente va a ser en los mercados mundiales y en los precios mundiales de, digamos, el uranio, entre otro tipo de materias primas que se utilizan para energéticos. Ahí sí podemos tener un cambio, ya que estos son mercados específicamente volátiles, ¿no? Cambian en función a coyunturas muy específicas, son bastante dinámicos y cualquier cambio o noticia, digamos, en la geopolítica mundial puede afectar directamente a los mercados, ya que esa es la lógica de su funcionamiento, ¿no? Fantástico, pues esto ha sido todo en el apartado internacional. Gracias, Daniel, por estar con nosotros, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos atentos a lo que pueda pasar hasta este domingo. Es hasta este domingo el plazo final que ha dado la CEDEAO y sobre eso se va a definir muchas cosas sobre el futuro del occidente de África, el norte africano y el occidente africano. Un gusto, Daniel, tenerte como siempre. Y Mario, vamos a repasar los titulares que han marcado la jornada. Bueno, gracias, Adrián. Rápidamente, amigos, ahora ya en la parte final revisamos las noticias más importantes de este día.
Dirigentes del sector salud se encuentran en vigilia por varias demandas no cumplidas en los diferentes niveles de gobierno. Ante esta situación plantean visitar al gobernador Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro, pues consideran que sus funcionarios le ocultan información. Debido al asueto nacional en todo el país por el Día de la Independencia, se produce un intenso movimiento en las terminales de buses por el retorno a sus lugares de origen de varios ciudadanos que aprovecharon el feriado largo. Tras producirse más de 15 detenciones este martes, proseguirán las investigaciones en el caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien de acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía poseía varios inmuebles, vehículos y negocios administradores por testaferros nacionales. El Papa Francisco retomó sus funciones en el Vaticano tras pasar 5 jornadas en el Festival Mundial de la Juventud en Portugal. El Santo Padre se reunió con jóvenes católicos del mundo con los que abordaron diversos temas que van desde el aborto a la eutanasia hasta la guerra de Ucrania. Cerramos nuestro programa, cerramos Dossier, gracias por su atención, que tengan un excelente descanso.